en la intranet. Bien, ya iniciamos la grabación también. Sí, bien, entonces nos quedamos en el tema de error. El error viene a ser la diferencia entre el valor medido, calculado o estimado, y el valor real o exacto. Y bueno, tenemos básicamente el error absoluto y el error relativo. El error absoluto que simplemente es la diferencia del valor medido menos el valor verdadero o valor real. Y también tenemos el error relativo, que es lo mismo, solamente que eh, dividido entre el valor real y multiplicado por 100%. Bien, luego también hemos aclarado en la clase pasada que en muchos casos el error no se puede calcular, ¿no? El error absoluto no se puede calcular porque en muchos casos el valor verdadero, el valor exacto, no se sabe, no se sabe. Por lo tanto, el error tampoco se sabe. Pero existen otras maneras de hallar un error aproximado. Un error aproximado es una palabra mal dicha tal vez, porque es como decir un error que tiene error. Es por eso que se habla también de la cota del error, ¿no? Que también hemos mencionado en la sesión pasada. Bien, entonces recordando ello, veamos algunos conceptos adicionales como son las cifras decimales exactas, que es una manera de decir, digamos, qué tan exacto es un número. Entonces, siempre esta medición es respecto a un valor, es un valor aproximado respecto de un valor exacto. Por ejemplo, en este caso, A minúscula es la aproximación de A mayúscula, con n cifras decimales exactas, ¿no? O sea, A es el aproximado y A mayúscula es el exacto. Y acá se habla de que tiene n cifras decimales exactas. En este caso se refiere al valor aproximado. El valor aproximado tiene n cifras decimales exactas. ¿Y cómo se estima? Bueno, se estima con esta fórmula. Si el error absoluto es menor o igual que 0,5 por 10 a la menos n, y este n viene a ser el mayor entero no negativo, entonces el n viene a ser la cantidad de decimales o la cantidad de cifras exactas en la parte decimal. Un ejemplo, tenemos por ejemplo estos dos números y queremos hallar la cantidad de cifras decimales exactas. Se entiende que en este caso el A mayúscula viene a ser el valor exacto y el A minúscula es el valor aproximado. Entonces, ¿cuánto vale?
Ya, entonces vamos a sacar estos dos números. Es un número y este es el otro número. Bien, este de acá es el error absoluto. Pongo error absoluto. Es igual a... ¿A qué es igual el error absoluto? El error absoluto viene a ser el valor absoluto de A menos A. Ese es el error absoluto. ¿Ya? Acá tendría que ser 2, ¿no? Para que sea coherente. 2.118. Bueno, sí. Bueno, me sale entonces 2.8183 por 10 a la menos 4. ¿No? Recuerda que esta es notación científica. Ya, pero ahora esto lo tengo que contrastar con una referencia. En este caso es lo que está aquí. 0.5 por 10 a la menos n. Voy a poner acá 0.5 por 10 a la menos n. ¿Y este n cuánto vale? Bueno, vamos a tantear. N es igual a, por ejemplo, 2. Ahí está. Y bueno, ahora es cuestión de comparar este valor con este valor. ¿Este valor es menor que este valor? Sí, ¿no? Es menor. Este valor aquí arriba, para que se pueda comparar mejor. Y voy a colocar acá para que se pueda ver mejor, voy a usar un F'F. A este le voy a poner punto y coma, coma. Aquí voy a poner F'F, el error absoluto, porcentaje 0.6F, el error absoluto. Y acá le voy a decir que imprima el error absoluto. Y de manera similar, imprimir la referencia. Asumimos que la n, eso es para que haga un salto de línea. Y aquí lo tenemos, ¿no? Acá podemos ver mejor que el error absoluto es 0.000282 y figuran de comas decimales. Y la referencia que es todo esto, cuando el n vale 2, el n vale 2 es 0.05. Ahora, este error absoluto es menor que esta referencia, sí es menor. Bien, pero dice acá que el n debe ser el mayor entero posible. Entonces, mayor entero sería el siguiente 3. Actualizo play y observamos que también se cumple, ¿no? Que el error absoluto es menor o igual que siguiente nivel sería 4. Ejecuto. Y si le pongo 4, observen que ya, digamos, ya lo cumplen. Quiere decir que el mayor n entero que cumple es con 3. Entonces, ¿este 3 qué va a significar? Que este número aproximado, que es 2.718, se aproxima con 3 decimales exactos respecto a este número exacto. Este número tiene 3 cifras
decimales exactas. Siempre será así. A ver, veamos esta otra. Por ejemplo, acá tenemos el número, ese se parece al número pi, ¿no? Pero no es el número pi, ¿no? Porque el número pi tiene infinito de decimales. Esta es una aproximación de pi, pero no es pi. Es un número, en realidad, un número cualquiera, ¿no? Es un número, bueno, en este caso de la mayúscula nos referimos al valor exacto. Y aquí vamos a colocar el valor aproximado. Ejecuto. Bien, entonces, bueno, con 3 ya sale falso, ¿no? El error absoluto es menor que el relativo, falso, que la referencia, perdón. Entonces voy a bajarlo a 2 de 5. En 2 son iguales, falso. Entonces, ¿qué me queda? Me queda uno. Entonces, o es uno o es 2. Pero en 2 no cumple, entonces tendría que ser uno. ¿Y entonces lo que significa? Que este número 3.15 tiene solamente una cifra decimal exacta. Acá sería uno y acá sería 3, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a estimar cuántos decimales exactos tiene un valor aproximado respecto a un valor exacto. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Bien, pasamos a otro concepto que también es muy similar. Se llama cifras significativas. También está referido a dos valores. Eh, entonces acá hablamos de que el valor aproximado, en este caso la minúscula, tiene n cifras decimales significativas exactas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos números. Este se aproxima a este. Y queremos saber cuántas cifras significativas tiene este valor eh, aproximado respecto a este valor exacto. ¿Cuántas cifras significativas tiene? La idea es muy parecida, pero a diferencia de la anterior, observe que acá era error absoluto, ahora acá es error relativo. Esa es la diferencia. Ya no es error absoluto, sino que ahora es error relativo. Bien, entonces la idea es muy parecida. Por ejemplo, voy a tomar esto como referencia y voy a hacer unos pequeños ajustes. En este caso, por ejemplo, el A es este número. Bien, lo cambio acá. Y el aproximado es este otro. Y entonces acá ya no sería EA, sino sería ER, de error relativo. Y el error relativo viene a ser esto entre el valor exacto, que es A mayúscula. Ese es el error relativo.
entonces yo tengo el error relativo. La referencia, observa que a diferencia del anterior, ya no es 0,5, sino es 5. 5 por esa la menos n. Acá voy a mostrar el error relativo y aquí voy a mostrar la referencia. Entonces le estoy colocando test solamente por colocar. ¿Ya? Y observamos que el error relativo tiene este valor y el valor exacto tiene este valor. Si es menor, si es menor. Si es menor, pues tendría que subirlo con los 4. Y ahora comparo. ¿Es menor? Sí, sigue siendo menor. Si le pongo 5, así que la cantidad de cifras significativas sería en este caso 4, ya que 4 sería el mayor n entero que hace que se cumpla esa condición. ¿Qué condición? Que el error relativo, que decía aquí, el error relativo es menor que 5 por esa elemental. Por lo tanto, este número de acá tiene 4 cifras significativas respecto de esto. Una manera práctica de estimar cuántos decimales exactos y cuántas cifras significativas tiene, una manera práctica, pero también aproximada, es solamente contar cuántos decimales son iguales. Por ejemplo, acá, en esa parte, yo veo que el valor aproximado tiene 3 decimales iguales que el valor original. Por eso los 3. Acá, ¿cuántos decimales iguales tiene? Tiene solamente uno nomás, creo que es uno. Pero esto siempre se va a cumplir, no, no, a veces eso puede fallar ligeramente, ligeramente. Pero con eso ya tienes una idea de más o menos cuántos decimales exactos tiene. Y en las cifras significativas, de manera análoga, cuántas cifras son iguales, pero contando desde la parte entera. Acá no cuenta la parte entera, acá sí cuenta la parte entera. Entonces, yo miro acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7. Acá también es 1, 2, 3, 7. Más allá del 7 sería 4, pero 4 no está a la izquierda. Por esa razón hay 4 cifras significativas. 4 dígitos que son iguales contando desde la izquierda. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a ello? Ah, claro. Ya, entonces seguimos. Bien, veamos el concepto de propagación de errores. La propagación de errores tiene que ver cuando nosotros realizamos operaciones matemáticas. Por ejemplo, para hacer con mi pizarra, ya, por ejemplo, imagínense que tuviésemos acá, digamos, una pared con un piso y nosotros medimos esta longitud y medimos esta longitud. Y bueno, pues queremos nosotros saber cuánto mide de aquí a aquí.
Entonces, como estamos, digamos, digamos que esto mide 3,7 y ese de acá mide 2,8. Y nosotros queremos saber cuánto mide esto, ¿no? Esta longitud. Y bueno, por la posición, ¿no?, que está en el espacio, se complica, ¿no? Entonces, aquí es donde aplicamos Pitágoras, ¿no? Fuimos a ver, como tenemos esta medida y esta medida, podemos estimar esta otra. Pero esto se mide con una wincha, y eso también se mide con una wincha. Error. Entonces, esta medición de acá se estaría estimando en base a estas dos medidas. Se aplica Pitágoras y se calcula esto. Entonces, uno aplica Pitágoras. A ver, vamos a sacar la formulita. A ver, ¿alguien dejó su micrófono prendido? Listo, lo que tenía que hacer. Dejó su micrófono prendido. Y más, hay más, creo. Para lo que recién se va incorporando, no se olviden de marcar su asistencia, por favor. Vamos 27 en la sala y en el aula van firmando 17 solamente en su asistencia. Entonces, por favor, marquen su asistencia. Entonces seguimos avanzando. Bueno, le decía entonces que queremos medir esto, pero por cuestiones del espacio, ¿no?, que está en el aire, entonces medir esto puede ser complicado. Más fácil medir acá el piso y acá la pared, ¿no? Más fácil para medir. Entonces aplicamos Pitágoras. Entonces uno agarra Pitágoras y dice, bueno, a ver, aplica Pitágoras. Esa longitud L es igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2,8 al cuadrado más 3,7 al cuadrado. Y esto nos da 4,64. ¿Tendrá más decimales? Bueno, de repente, ¿no? Yo creo que sí. Mira, para que no dé más decimales. Seguramente que es un número irracional y tendrá infinitos decimales. Pero bueno, vamos a tener que hacer 4,64. Inclusive puedo agarrar una calculadora básica y bueno, pues me sale 4,64. ¿Verdad? 4,64. Y por la predicción de la calculadora que estoy usando, digamos que estoy usando solamente dos decimales. Entonces, la pregunta es, ¿ese 4,64 será exacto o no será exacto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será exacto o no será exacto? Hemos aplicado Pitágoras. Bueno, primero hemos medido con la wincha. Hemos medido con la wincha, acá también, 0,7 metros, 2,8 metros. Aplicamos Pitágoras, nos sale 4,64. La pregunta es, ¿esto será exacto o no será exacto? La respuesta es, no es exacto. Ahora, ¿por qué no es exacto? Bueno, la respuesta es porque estas mediciones que se han hecho con la wincha tampoco son exactas. No son exactas. Y dice que ese 3,7 tiene un error. Tiene un error. Pero el error
No lo sabemos, porque ya hemos aplicado, ¿no? En las mediciones sobre todo, los errores no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque para saber el error tendríamos que saber cuándo es la medida exacta. Y la medida exacta no lo sabemos. Entonces, por lo tanto, tampoco sabemos cuánto es el error. Así que aquí hablamos de incertidumbre. Quiere decir que este valor es incierto. Entonces, algunos autores hablan de incertidumbre, es incierto, no se sabe cuánto es el exacto. Pero debe estar alrededor del 3,7, ¿no? Alrededor, poco más, poco menos, no lo sabemos. Entonces, el, el nivel del error del 3,7, si bien es cierto, no lo podemos calcular, pero los instrumentos de medición traen, digamos, te dan la información del margen de error que te puede dar las mediciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podría ser más o menos 0,1, más o menos 0,1, por ejemplo. Aquí también más o menos. Entonces, si dice más o menos 0,1, ¿eso qué significa? Eso tampoco no es el error, ¿no? Hemos explicado que eso no es el error. Eso significa que la medición exacta estaría oscilando entre 3,6 y 3,8. Y la altura de la pared sería entre 2,7 y 2,9. Entonces, la medida exacta es incierta, ¿no? Pero se estaría garantizando de que la medida exacta, en el caso del piso, estaría entre 3,6 y 3,8. Dentro de ese intervalo, en alguna parte estará el valor exacto. ¿Cuál? No sabemos. Nunca lo vamos a saber tampoco. Entonces, es este elemento que aparece aquí, este y este, son los elementos que algunos autores, ya, digamos, en términos muy prácticos, le llaman a eso error. Pero eso no es el error, no viene a ser la cota del error, o eso define un rango de valores donde se encontraría el valor exacto. Pero repito, a veces ya en términos muy simples, muy prácticos, a eso le llaman el error. Entonces, la salida tampoco podemos saber cuánto es el error. Entonces, para poder estimar cuánto es el error de este valor, entonces ahí se usa la fórmula de la propagación de error, que es la que se está mostrando aquí en la separata. La fórmula de la propagación de error. Y para eso tenemos dos fórmulas. La fórmula estándar y la fórmula conservadora. En ambos se trabaja con las derivadas parciales. Bueno, para el ejemplo ilustrado, en este caso, ¿quién es x1? X1 podría ser, por ejemplo, la longitud de la base, el piso. X2 sería la altura. Y acá, en este problema, solamente hay dos variables. Entonces, acá habría son de X1 y X2 nada más. Entonces, para poder estimar cuánto es el error del resultado de haber aplicado la fórmula de Pitágoras, hay dos formas, como decíamos. Una es con la fórmula estándar y la otra con la conservadora, pero en ambos casos se usan las derivas parciales. En las derivas parciales, ¿qué es lo que se requiere? Es la deriva parcial de la función, en este caso sería la función de Pitágoras, respecto a una de sus variables, y multiplicado por la cota del error o el error simplemente de esa variable. Y todo esto elevado al cuadrado, más la derivada de
la misma función de Pitágoras respecto de la segunda variable, o sea, respecto de la altura, multiplicado por el error de la altura y elevado al cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada. En este caso, como hay solamente dos variables, acá habrían solamente dos términos, nada más. Y aquí, de forma análoga, en el caso usaría dos términos nada más, y tendríamos otro error estimado, el error estimado. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a estimar el error para este ejemplo. ¿Cuánto es el error para este ejemplo? A ver, vamos a dejarles a ustedes como pequeño ejercicio, a ver cuándo les sale el error de la hipotenusa en este caso, ¿no? En el caso de aplicando la fórmula estándar, y cuánto le sale el error de la hipotenusa aplicando la fórmula conservadora. Bien, a ver, le vamos a dar 5 minutos, ¿está bien? 5 minutos. ¿Ya? ¿Cuál es el pequeño ejercicio? Es hallar cuánto vale el error, ¿no? O la cota del error de la medida de la hipotenusa al aplicar Pitágoras. Al aplicar Pitágoras. Bien, llevamos 5 minutos.
Bien, entonces acá la base es 3,7 y el triángulo de B viene a ser el error de B en este caso, ¿no? El error o la cota del error, ¿no? Es ahí donde se confunde, ¿no? O sea, en términos prácticos decimos el error, ¿no? Pero ya sabemos que no es el error, no es la cota del error. Y bueno, eso es 0,1. Luego tenemos el H, que es 2,8. Y el triángulo de H, el error de H es 0,1 también en este caso. Y eso lo colocamos en esta fórmula y esto nos sale 0,1, ¿no? Como ya le salió ahí a Carlos Andrés y a Víctor, ¿no? ¿Está bien? A ver, hasta ahí alguna pregunta con su fórmula, ¿salió? ¿Coincidió? ¿Preguntas?
Bien, la palabra conservadora es una palabra que se usa mucho en la ingeniería. ¿Qué se refiere conservadora? Conservadora significa que es mejor, es peor. ¿Cómo se va a entender como conservadora? Bueno, el término conservadora se usa mucho en la ingeniería cuando, digamos, uno quiere dar mucho margen, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vamos a suponer que, por ejemplo, tú diseñas imagínate algo crítico, ¿no? Por ejemplo, un ascensor. Digamos, el gancho que sostiene el ascensor, toda la canastilla del ascensor. Y tú estás diseñando el espesor de ese gancho, ¿ya? Entonces tú le echas tus matemáticas, ¿no? Todos tus cursos de diseño, ¿no? Estática, dinámica, resistencia a materiales, ciencia de los materiales, aplicas todos tus cursos, métodos numéricos, también aplicas todo, 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 y entonces tu espesor te sale, vamos a poner 2 centímetros, te salen 2 centímetros, ¿ya? Pero eh, uno puede estar en duda, ¿no? Porque, digamos, esos 2 centímetros los calculó con fórmula, de repente había propagación de errores, ¿no? De repente el material no es la que corresponde y su resistencia tal vez sea menos. O tal vez el material que has obtenido de repente es, digamos, no confías de dónde viene, ¿no? Es de dudosa procedencia. Entonces, puede ser que lo que tú calculas 2 centímetros, tal vez no cubra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Me dice, a ver, entonces le voy a echar 1 centímetro más, por si acaso. O sea, en vez de que sea 2, le pones 3. O sea, a lo que tú calculas le pones un poco más. O todavía otro dice, ¿no? Pero mejor para que sea más seguro, mejor le pongo 4. Y otro puede decir, no, mejor ya para que no falle para nada, mejor le pongo 6, ¿no? Entonces, en ese trajín, justamente se sobredimensiona, ¿no? Entonces, como dice el compañero, se sobredimensiona. ¿Para qué? Para poder prever cualquier imprevisto. Y en los errores también, ¿no? En los errores, o sea, por ejemplo, acá está diciendo que el error máximo sería 0,1. Y aquí estaría diciendo que el error máximo sería 0,14. Si habláramos de diseño, por ejemplo, ¿qué nos conviene asumir? Que hay menos error o que hay más error. En este caso nos va a convenir que hay un mayor error. ¿Por qué? Porque este escenario sería más crítico que este escenario, ¿no? Por eso que a este le llaman el conservador, ¿no? El conservador tiene la ventaja de ser un poco más seguro, pero no todo es color de rosa. ¿Cuál es su desventaja? Hablando en el diseño de máquinas. En el diseño de máquinas, la desventaja es que como estás aplicando un margen de seguridad más amplio, y eso hace que tú tengas que adquirir materiales más resistentes, ¿no? O tal vez tienes que darle espesores mayores o elementos más resistentes. Y bueno, todos elementos más resistentes o toda pieza que tiene mayores calibres, básicamente lo que va a pasar es que su costo se eleva, ¿no? O sea, es contrario, ¿no? Porque si tú quieres más seguridad, entonces te va a costar más. Por cualquier lado, ¿no? Más seguro, más costo. Es como decir, tú eres una persona que maneja mucho dinero y entonces por seguridad te pones uno, pero te pones un guardaespaldas.
pero eso tiene un costo, ¿no? Pero tú quieres más seguridad todavía, entonces te va a costar más. Tendrías que tener dos o de espaldas, vas a tener que pagarle, sé, 2.000 soles, 3.000 soles cada uno. ¿Quieres más seguridad? Entonces pones tres. Pero siempre, más seguridad cuesta más. Sí es. Acá también es algo parecido. Algo parecido. Bueno, entonces, esta es la fórmula conservadora. Ahora, entre estos dos, entre el estándar y la conservadora, si en un examen, en una práctica, no te dijeran, o sea, calcula cuánto es el error, ¿no? El error o la incertidumbre, también estamos los autores. ¿Cuánto es la incertidumbre de aplicar la fórmula de Pitágoras? No te dicen qué fórmula usar, entonces la que se recomienda usar normalmente es la conservadora. Mira cómo se aplicaría esta fórmula. ¿Está claro? Entonces acá vamos a poner, este sería por default. Ah, Bien, ¿preguntas? profes, una Bien. pregunta. Sí. ¿Y si la fórmula estándar hubiese tenido un mayor valor que la fórmula conservadora? Bueno, eso es poco probable que salga porque normalmente la conservadora suele ser mayor, ¿no? Normalmente la conservadora suele ser mayor. O sea, en este caso no pasaría. Y si es que fuera, bueno, pues uno siempre, por lo seguro, siempre va a elegir el mayor. Mayor. Ah, ya, ok, gracias. Bien, otra pregunta por ahí. Ya, ahora miren, este ejemplo en particular, en realidad, vamos a decir, eh, si tú lo ves así en líneas generales, el error de las dos variables que has medido es un error relativamente pequeño, ¿no? Que usualmente nosotros lo despreciamos. Usualmente lo despreciamos. Y cuando uno aplica alguna fórmula matemática, entonces, si esto tiene pequeños errores, entonces normalmente cuando uno no revisa esta temática, cuando uno no explora, no es consciente de esta temática de errores, de la forma de propagación de errores, entonces normalmente pensamos, que como este tiene poco error, obviamente tiene poco error, entonces la salida también tiene poco error. Eso es lo que normalmente pensamos, la medida que no revisamos con profundidad ese tema. Y le decía que justo este ejemplo que se ha planteado, con los valores que se ha planteado, con la fórmula que se ha planteado, que es Pitágoras, resulta que el error de la salida es 0,1. Y este error es prácticamente casi la misma, o sea, está a un mismo nivel que las dos variables de entrada. ¿Has pagado? Han dejado su micrófono prendido. Universidades. Cuidado, A ver, sí. Pero a ver, estoy. Bien, gracias, nos enteremos todo lo que hacen en tu casa. Ya. Entonces, a ver. Entonces le estaba diciendo de que usualmente pasa eso, ¿no? Y justo este ejemplo coincide en eso también. O sea, que por las puras hay mucha tanta cosa, porque al final el error es casi despreciable, vamos a decir, ¿no? Está al mismo nivel de error. Pero eso no siempre va a pasar. Va a haber otras situaciones, sobre todo otro modelo matemático, ¿no? Porque acá el modelo matemático ha sido Pitágoras. Ha sido Pitágoras. Si hubiera sido otro modelo matemático, hay otros modelos matemáticos que pueden hacer que el error se amplifique tremendamente. O sea, tú pones acá 0,1 y resulta que el error te amplifica, por decir, 0,5, 5 veces más. O te puede amplificar de repente a 1. Imagínate que el error se hubiera amplificado, por ejemplo, a 3. Entonces, eso significaría que este valor que tienes aquí calculado sería 4,64 más menos 3, lo cual significaría que estaría entre 1 y 7, entre 1 metro y 7 metros, ¿no? Imagínense tener esa incertidumbre, ¿no? O sea, tú no sabes cuánto es el exacto, pero sí sabes que debe medir entre 1 metro y 7 metros. Es decir que no sabes cuánto, pero debe estar entre 1 y 7. Esa es una alta incertidumbre, un alto nivel de error.
lo cual prácticamente no es manejable. Entonces, hay modelos matemáticos que hacen que tu error se amplifique tremendamente. Si eso pasara, entonces prácticamente ese modelo matemático ya no te serviría, porque es un modelo matemático que te amplifica los errores. O sea, en general estamos hablando de que hay modelos matemáticos, hay fórmulas matemáticas, que el error se mantiene en la misma y hay otras que los errores las amplifica tremendamente. Y entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso que es importante evaluar, ¿no? Evaluar el modelo matemático, qué sucede con los errores, ¿no? ¿Qué tanto se amplifica? Para con eso ser consciente. Si el error no se amplifica, está por ahí nada más, entonces muy bien, asumo que es despreciable. Pero si el error se simplifica tremendamente, entonces el modelo matemático ya no me sirve. Y recuerda que en las matemáticas, o en los problemas matemáticos que se presentan en la ingeniería, normalmente no hay un solo camino para resolverlo. Entonces podría haber otro camino, ¿no? Habría que indagar qué otro camino hay para poder resolver el problema y de esa manera tratar de usar otro modelo matemático, ¿no? Ya no usar el mismo. Bien, esa es la historia de la fórmula de propagación de errores. Ahora, esta fórmula de propagación de errores, a ver, creo que por acá abajo hay unos ejemplos, sí, mira, hay unos ejemplos. También está resuelto, mira. Justo acá hay dos variables, A y B. Por cierto, ¿no? El error, en algunos casos, te pueden dar así, en términos de porcentaje. Si dicen 10 más menos 2%, entonces la cota del error sería el 2% de quién? De 10. 2% de 10, eso es 20 entre 100, ¿no? Sale 0,2 más o menos. Es el 2% de 10. Y cuando dices 5 con una predicción de 0,5, entonces el 0,5 viene a ser el error de 5, ¿sí? O la tolerancia del error, o la cuota del error. Bien, entonces aquí esta es la función matemática, entonces lo da por B, ¿no? Acá están los errores. Este es el error de A, 0,2, el error de B, 0,5. En este caso son dos variables. A es igual a 10, B es igual a 5. Esta sería la fórmula correspondiente. Y bueno, acá ya se está reemplazando. Y miren el tamaño de error que nos sale, 1,11. Miren los errores de entrada. El error de entrada es 0,2 y 0,5. 0,2, 0,5 y el error de la salida es 1,1. Nótese que este valor de error respecto a las entradas es significativamente mayor, ¿no? Sobre todo del mayor error, este es prácticamente el doble. El doble. Quiere decir que su error se ha amplificado. Su error se ha amplificado prácticamente al doble del mayor. Bien, aquí hay otros ejemplos. Mira, en este caso, por ejemplo, acá el error es el 2% de 5, 0,2 de 5, y bueno, acá dos decimales exactos también es un error relativamente pequeño. Pero mira, al aplicar la fórmula, acá ya te dan la respuesta, ¿no? Mira, el tamaño del error de la salida es 239. ¿Imaginas eso? 239 es un valor recontra grande respecto a esos errores de las entradas. Así, aquí, por ejemplo, se ha amplificado tremendamente, tremendamente. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a este modelo matemático. Entonces, vuelvo a repetirlo. Las personas que no son conscientes de este fenómeno que sucede en las matemáticas van a pensar siempre que uno aplica una fórmula y bueno, pues el resultado que te da es un valor que es confiable. Muchos piensan que porque la entrada tiene poco error, entonces la salida también va a tener poco error. Ese es el pensamiento común. Pero con esto estamos demostrando que hay modelos matemáticos
en la que, a pesar de que las entradas pueden ser pequeñas, al operar, el error se amplifica tremendamente, ¿no? Como en este ejemplo 2, que sale de 239.1654. Bien, eso es entonces para hacer una pequeña aclaración con respecto a la fórmula de propagación de errores, ya sea usando la fórmula estándar. Bueno, la fórmula estándar, la fórmula de conservadora, al final son similares, ¿no? Todos se refieren a lo mismo, solo que la conservadora, cuando se calcula, el valor te sale un poquito más que la estándar. Bien, preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Vamos ahora a otro concepto. El concepto del principio de igual efecto. Esta fórmula que vimos hace un momento, bueno, la dos, ¿no? Te permiten estimar el error de la salida de una función matemática. Es decir, a partir de los errores de cada variable de entrada, con su respectivo valor de variable de entrada también, se aplica la fórmula, ya sea esta o esta, y ¿qué se tiene? Se tiene una estimación del error de la salida. ¿Ya? Pero esta otra fórmula, que es el principio de igual efecto, es al revés. Acá, la función. De la función. Y entonces, ¿esto qué es lo que te va a hallar? Lo que te va a hallar es el error, o sea, este es al revés, ¿no? O sea, en esta tú tienes como dato el error de la salida y con esta fórmula vas a hallar el error de cada variable. Es decir, acá no sabemos cuánto es el error de cada variable y entonces con esta fórmula vamos a hallar el error de cada variable. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere otra vez las derivadas parciales con respecto a cada variable y también se quiere el valor del error de la salida, E de I n. Y nada más, nada más. Entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplo. Usemos este ejemplo que está acá, que acabamos de resolverlo, eh, ya con esta fórmula. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que no sabemos cuánto vale el error de cada variable y tenemos como dato, en este caso, el valor del error de la salida y tenemos las derivadas parciales. ¿Bien? Bien, ¿qué error de la salida vamos a tomar? Bueno, vamos a usar el de la conservadora, 0.14. Entonces acá, voy a poner acá el triángulo de la salida, que en este caso es F. Bueno, ahí está arriba, ¿no? Es 0.14. Acá, acá, T, principio, igual, perfecto. Entonces el TF, el triángulo de la salida, de la hipotenusa en este caso, es 0.14. Muy bien. Vamos entonces a hallar el triángulo de la variable B. Según esta fórmula, dice que sería igual al error de la salida, que en este caso TF, entre N. ¿El N cuánto vale en este caso? El N viene a ser el número de variables. Y acá tenemos solamente dos variables, el B y el H. Pero el N es 2, multiplicado por esta derivada. Esta derivada
de todo respecto a x1. Bien, y esta derivada de acá viene a ser esto. Valor absoluto. Sí. Y bueno, acá teníamos ya como dato el TF, el B también era dato, ¿no? El TF también es dato, el H también es dato, y que todo es dato. Así que acá se calcula, y esto nos sale 0,08. Y de forma similar, sería el TDH. Esto sería TDH. Y todo esto se mantiene casi igual, con la diferencia que acá sería H. Tenemos 0,082 también. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la fórmula conservadora? La fórmula, perdón, la forma estándar. La fórmula estándar era 0,1. Entonces esto hubiera bajado más. Como estamos usando la fórmula estándar, perdón, la conservadora, que es un poco más, entonces también los errores de las entradas salen un poco más, 0,0782. Ahora, estos errores son también estimados, son aproximados, ¿no? Porque en este caso el error de la entrada era 0,1 y acá nos sale 0,08. Sin embargo, hay un cierto parecido, ¿no? De 0,08 a 0,1 está más o menos cerca. Bien, entonces esa sería la fórmula del principio de igual efecto. Muy bien, preguntas, preguntas. Bien, entonces creo que no hay preguntas. Profesor, disculpe. Sí, En el segundo, en el TH es igual a. ¿Es TH de nuevo o ahí sería TF? acá, ya, acá no, acá estamos mal, ¿no? Acá es TF. Eh, Muy bien, TF. Acá sí era H, ¿no? Sí, acá es H. 0,11, igual cerca 0,1. Bien, ¿alguien más? Ya, muy bien. Entonces sigamos. Bien, acá en el archivo que se les ha copiado, hay también ejemplos. En el examen parcial del pasado también, que también es lo mismo, ¿no? Está el área, lo muy sencillo, L por H, pasa el error. Acá nos dan el error de la salida, el área, y nos piden hallar cuál es el error de cada variable de entrada. Ya, acá se está aplicando la fórmula del principio igual efecto, bonito, y acá también, ¿no? Entonces hay que hacer derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales creo que todos ustedes saben manejarlo. A veces cuando uno nunca ha escuchado, piensa que es más complicado lo de las derivadas parciales, pero luego cuando ya sabes, resulta que es incluso más fácil que las derivadas normales.
Muy bien, entonces no hay más preguntas. Cerramos el archivo entonces. Y vamos a pasar ahora a otra temática. Bien, entonces vamos a lo que es la aritmética del computador. Este es un tema muy interesante, muy amplio también. Hay libros que le han dedicado a toda esta temática, ¿no? De cómo almacenar la información en el computador. Entonces, básicamente nosotros nos regimos a la norma IEEE 754/1989. El problema radica, creo que por acá tengo una ilustración. Y por acá lo tengo. Bueno, lo primero que ustedes tienen que saber es que la memoria de la computadora es limitada. Bueno, yo no sé si a estas alturas ya todos también son conscientes de que el interior del computador, la manera como procesa la información internamente, no es como nuestro cerebro. Nuestro cerebro procesa la información mediante nuestras neuronas y existe lo que se llama las redes neuronales, con la cual nosotros nos defendemos. Eh, pero las computadoras, por lo menos bueno, tenemos nosotros lo que se llama la computadora binaria, ¿no? Bueno, antes le llamamos computadora nomás, ¿no? Pero ahora le están llamando computadora binaria. La computadora binaria es la computadora clásica, las computadoras que usamos en casa. ¿Por qué ahora le llamamos computadora binaria? Porque ahora hay un nuevo tipo de computadora que se llama la computadora cuántica. La computadora cuántica que todavía está, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Todavía está, ya existe la computadora cuántica, pero no es comercial todavía. Entonces, estas computadoras cuánticas procesan la información de otra manera muy distinta a la computación binaria. Pero nosotros estamos trabajando con computación binaria, ¿no? La cuántica ya existe, ya incluso hay cursos de programación cuántica, ¿no? Pero todavía no es comercial, todavía, digamos, no hay máquinas, computadoras que tú encuentras en una cabina, por ejemplo, de internet y ahí hay una computadora cuántica, no es común, no es común, todavía no es comercial. Así que seguimos con las computadoras binarias. Y las computadoras binarias tienen su memoria, y esa memoria es una memoria prácticamente infinita. No, no infinita, es una memoria finita, más bien. Esta memoria está compuesta por bytes. El byte 0, el byte 1, el byte 2, el byte 3, y así sucesivamente. Y cada byte, como ustedes deben saber, cada byte, cada byte ya es un espacio de memoria, ¿no? Y ahí se pueden guardar 8 bits. Cada bit es un 0 o un 1.
Cada bit es un 0, 1. Quiere decir que a este elemento, si le hacemos un zoom, en realidad este tiene 8 bits. Esta sería la memoria en bytes. Y acá digo un byte. Un byte sería 4, 5, 6. Me pasé uno. Ahí está. Entonces acá tenemos los 8 bytes. Esto prácticamente es lo que tiene. Bueno, entonces un byte a su vez tiene 8 bits. Un byte es igual a 8 bits. Y cada bit, como ustedes se deben saber, es un 0 o un 1. Entonces, al final, la memoria de la computadora es una secuencia de ceros y unos. Acá hay 8 bits, acá hay otros 8 bits, acá otros 8 bits, 8 bits. Y el reto, pues, que tuvieron al inicio de la computación, cuando recién aparecieron las primeras computadoras, Alan Turing justamente fue, bueno, algunos autores señalan que Alan Turing fue el creador de la computadora, a pesar de que no hizo una computadora. Todo lo hizo en su mente. Él hizo el diseño prácticamente, cómo debe funcionar la computadora. Y bueno, desde ahí ya se hablaba de cómo manipular la información. La información se manipula básicamente a base de ceros y unos, o sea, de bits. Pero hicieron agrupamientos de cada 8 bits hace un byte. Entonces, las memorias se miden en bytes. De ahí hay memorias de, bueno, en la actualidad tenemos memorias de 64 gigas, ¿no? Tenemos memorias de 128 gigas también. Y cuanto más memoria tiene, mejor. Y como le decía, acá el problema era cómo almacenar información. Cómo almacenas primero los números, después cómo almacenas las letras, cómo almacenas un audio, cómo almacenas una imagen, cómo almacenas un video, ya que todo tiene que ser de alguna manera cambiado a una secuencia de ceros y unos. Bien, y entonces una primera idea de guardar un dato muy básico, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el número 3. ¿Cómo guardas el número 3 en estos bits si no se pueden guardar números en base 10? Solamente se pueden guardar en ceros y unos. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues trabajar con los números binarios. Bueno, eso fue lo más lógico. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, no el 3 sino el 5, por ejemplo. Entonces, el 5 en binario es 1, 0, 1, ¿sí? 1, 0, 1, sí, eso es el 5. 101. Entonces, agarrabas 101, te lo ponías acá, ¿no? Acá ponías acá, ¿no? El 1, acá el 0 y acá el 1. Y el resto lo rellenabas de ceros. Entonces, de esa manera estarías guardando en un byte el número 5, simplemente convirtiéndolo a base 2. Lo conviertes a base 2 y ya está. Cada bit lo guardas en cada bit de la memoria y ya está. Así de simple.
Bien, ahí en realidad no había problema, ¿no? Los números enteros prácticamente no había problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el número 260? El número 260, si tú lo conviertes a binario, tengo por acá calculadora, unidad científica eso, como que sí, ¿no? Bueno, está. Yo creo que para eso se usa calculador. Ya, por ejemplo, 260. Aquí lo tenemos en binario. Para copiar. Acá. Entonces, el 260 equivale a esto. ¿Y qué sucede con este número? Que se tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, los ceros de la izquierda no cuentan, ¿eh? Tiene 9 bits. Tiene 9 bits, pero aquí en un byte tiene solamente 8 bits. Entonces quiere decir que el 260 no se puede almacenar en un byte. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Tienes que poner 2 bytes. Un byte acá y otro byte acá. Entonces, eh, es por eso que, por ejemplo, el lenguaje C es uno de los lenguajes, que vamos a decir, más fino con toda esta teoría que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el lenguaje C, cuando tú usas variables en la memoria, tú decides cuántos bytes usar, ¿no? Tú puedes crear una variable que use solamente un byte, o variables que usen solamente 2 bytes, o que usen 4 bytes, o 8 bytes. Pues tú eliges. En cambio, en un lenguaje más ligero, más simple y menos preocupado por la memoria, como es por ejemplo el Python, tú ahí no defines variables, ¿no? Como el MATLAB también, ¿no? Tú no defines de qué tamaño va a ser la memoria. En cambio, en el que programa decide qué tamaño de memoria usar. Entonces, si yo sé que voy a manejar, por ejemplo, la edad de una persona, entonces con un byte podría yo usarlo para guardar la variable de la edad de una persona, porque sé que la persona no va a pasar pues, de 100 años, ¿no? O peor aún no va a pasar de 200 años. Entonces, con un byte me es suficiente para poder almacenar una variable que almacene enteros para la edad. Pero si yo voy a usar una variable entero para poder almacenar los sueldos, por ejemplo, ¿no? Los sueldos de las personas, entonces los sueldos de las personas ya no es eh, un valor que sea menor que 2,55. Los sueldos pueden ser, ¿no? Valores más grandes. Entonces, por ejemplo, hablamos de 2.000 soles, ¿no? 2.000 soles, o 2.000, el número 2.000 ya no entraría definitivamente en un byte. Entonces tendría que usarse 2 bytes. 2 bytes. Y al igual, 2 bytes también tendrá un límite, ¿no? Tendrá un límite. Entonces, quiere más capacidad, entonces ya pasas a 4 bytes, ¿no? Quiere más capacidad, ya lo pasas a 8 bytes. Bueno, podrías pasarla de 4 a 5 también, ¿no? De 5 a 6, 7. Pero normalmente en informática es al doble, normalmente, ¿no? Y bueno, ahí tienes. Bien, pero el problema de los números enteros, mal que bien, solamente convirtiéndolo a base 2 se resuelve. Solamente hay que tener cuidado con el límite máximo de la memoria.
Bien, en los mismos números enteros luego vino otro problema, ¿no? ¿Cuál fue el otro problema? En los números enteros solamente. El problema eran los negativos. Por ejemplo, ¿cómo haces para guardar un número negativo ahí? Si yo, obviamente, en una celda como esta, no puedo poner el menos, porque la máquina no acepta. La máquina acepta solamente ceros y unos, no acepta más. Entonces, existía un formato. Y también otra vez, ¿no? Hay de un byte, de dos bytes. Por ejemplo, este puede ser un byte que almacena números enteros hasta con parte decimal. Pero en este caso, acá, número entero con parte decimal. Entonces, si es así, perdón, comparte, no entero no, con positivo o negativo. Bueno, el número entero para nosotros siempre es aceptable el positivo o negativo. Bueno, justamente ya a este nivel nos tenemos que ir dando cuenta de que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos incluso el nido, ¿no? Cuando éramos muy pequeñitos, se empezaba con números naturales, ¿no? Y los números naturales pues empezaban en 1, 2, 3, ¿no? Entonces veía solamente los enteros positivos. Pero luego, conforme seguía avanzando, ya te presentaban los enteros, ¿no? Después de los naturales venían los enteros. Los enteros básicamente lo que hacía era agregarle la parte negativa, ¿no? Después que vinieron los números enteros, ya vinieron los números reales. Y la característica de los números reales es que almacena parte decimal, ¿sí? Que almacena parte decimal. Pero en todos los casos, siempre estamos limitados a la memoria. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si se deseaba que en este único byte se guardara un número entero, entonces lo que hacían era que el primer bit era para el sí. El primer bit era para el sí. Y había una convención, perdón. Por ejemplo, cero, si es que es negativo, y uno si es que es positivo. O al revés, ¿no? Eso ya depende de la convención que se haya asumido. ¿Ya? Entonces, ya con eso se resolvió los números negativos. Pero al usar un byte para el número negativo, acá, número entero o número entero solo positivo. Número entero solo positivo. En cambio, es número entero que acepta positivo o negativo. Entonces acá obviamente no había signo. Entonces en este caso, por ejemplo, el mínimo número sería cero y el máximo número sería cuando todos sean unos. Y cuando todos sean unos, le da exactamente 255. Entonces, si tú vas a usar los 8 bits para guardar los números, entonces digamos, el rango de valores que se pueden guardar en 8 bits o en un byte, que es lo mismo, eran valores que van de 0 a 256. O sea, si tú querías guardar de 256, ya no se podía, porque los 256 tiene 9 bits. Ahora, pero si es un entero, ¿qué va a pasar? Bueno, si es un entero con positivo o negativo, lo que va a pasar es que ya, mientras que acá para expresar el número tenías 8 bits disponibles, en estas ya no van a ser 8 bits disponibles, van a ser solamente 7. ¿Por qué 7? Porque uno se va a usar para el sí. Y entonces, ¿qué intervalo de valores puede manejar este byte? Pues el mínimo valor sería menos 127 y de ahí podías ir a menos 126, menos 125, ¿no? Y así vas retrocediendo hasta cero. Y en la parte positiva era hasta 128. Y entonces justamente ahí tienes los 255 valores.
Entonces, lo interesante aquí es que a pesar de que es un mismo byte, mientras que acá se está almacenando números enteros, acá también, pero acá se está almacenando en este intervalo y acá está en otro intervalo, pero considerando los negativos. Pero ambos están usando siempre un byte. Quiere decir entonces que yo en un byte puedo guardar valores de 0 a 255 o en ese mismo byte podría guardar valores desde -127 hasta 128 máximo, considerando uno de los bits como o para el signo. Y bueno, fue así como iban resolviendo el problema de cómo guardar la información en la memoria de la computadora. Si querías más intervalo en ambos casos, pues simplemente en vez de usar un byte, usabas 2 bytes. Y si querías más rango, entonces usabas 4 bytes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hasta ahí como que todo color de rosas. Pero ¿qué pasó? Pues ahora había necesidad también de guardar números con parte decimal. Y los números con parte decimal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un número como, por ejemplo, 2.8203. Por ejemplo, ese número. Ese número yo quiero guardarlo en binario. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pasarlo a ceros. Bueno, lo primero que se le ocurrió, obviamente, a los primeros que pensaron sobre el problema de cómo almacenar información, lo primero que pensaron es simplemente pasarlo a C2. Porque no sé si todos ustedes saben, pero bueno, pasar un número entero a base 2 es más o menos fácil, ¿no? Y muchos de ustedes lo saben. Pero pasar la parte decimal a binario, ¿cómo se hace? Entonces, eso tal vez sean pocos los que sepan. Entonces, ¿y por qué era problema? Porque lo que pasa es que cuando tú un número como ese lo pasas a base 2, el problema es que puede aparecer en este caso un número irracional. ¿Qué significa un número irracional? Que lo más probable es que tenga infinitos decimales, ¿no? Es probable que tenga infinitos decimales. Eso significa que tendría infinitos bits, y como tiene infinitos bits, entonces, por más que yo le ponga 4 bytes, 8 bytes, ¿no? Pues cuando tiene infinitos bits, simplemente no va a alcanzar, no va a alcanzar. ¿Y entonces qué se tiene que hacer? Se tiene que truncar, se trunca. Eso es lo que pasa en esos dos casos. Y bueno, pues es ahí donde se pusieron digamos, buscar maneras de cómo guardar este número que tiene parte decimal a, eh, a binario. Porque al final todo tiene que ir a binario. Y esa misma discusión pasó por todos los tipos de información, no solamente con los números. En los números tenemos diferentes tipos, ¿no? Pero básicamente son enteros o números con parte decimal. Pero hay otros tipos de información que también requieren ser guardados. Una de ellas es el texto, ¿no? El texto, ¿cómo guardas el texto en estos bits? Y bueno, ahí apareció lo que se llama el texto plano. El texto plano, o el texto básico, o el texto simple, ¿no? Algunos le llaman bloc de notas, le llaman. Bueno, ese texto que se produce con bloc de notas, ese texto básico, sin formato, sin nada, ese es el formato de archivo para texto más simple que existe. Algo más elaborado que el archivo de texto plano sería ya el Word. El Word. El Word también te almacena texto, pero tiene un montón de funcionalidad con respecto al formato. Entonces, pero guardar solamente el texto plano nomás ya era otro problema. Y de manera similar, guardar las imágenes también era otro problema. Guardar el sonido, la música, era otro problema, otro algoritmo. Y así. Entonces, a la fecha hay, digamos, por lo menos los formatos básicos.
Por ejemplo, formato TXT ya se sabe cómo se guarda, ¿no? Y eso es público, es algo también relativamente sencillo. Eh, ¿Cómo se guarda el Word? Bueno, eso no muchos lo saben. No muchos lo saben cómo se guarda el Word. Cómo codifica el texto en Word. Considerando que mientras que en el blog de notas no hay nada de formato, no hay negrita, no hay cursiva, no hay letra más grande, letra más chica, no hay nada de eso. En cambio, en el caso del Word, por ejemplo, sí, ¿no? Hay definiciones para poner tamaño de letra negrita, ¿no? Y un montón de parámetros. Bien. Entonces, así también lo mismo pasó con las imágenes, que también el estándar, por ejemplo, hay un formato que se llama BMP. BMP es un formato estándar, muy antiguo, y que ya entonces ahora no hay muchos formatos que lo usan. Porque ahora en imágenes, por ejemplo, una de las más conocidas es el JPG, y otro también más o menos conocido es el PNG. Son formatos. En realidad, esos nombres JPG, PNG vienen a ser en realidad nombres de los algoritmos con los que se codifica la información en un archivo. Y la codificación es muy importante, ¿no? Porque dependiendo de cómo tú configuras, el archivo te puede salir de un tamaño o de otro tamaño. Entonces, obviamente, el JPG, por ejemplo, en imágenes, comparado al BMP, el JPG es 10 veces, ¿no? O alrededor de 10 veces más compacto que el BMP. El BMP en sus inicios se usó bastante y usaba muchísimo espacio, pero al descubrir algoritmos como JPG u otros, en la actualidad se tiene archivos de imágenes, digamos, en ese tipo de formatos, ¿no? Como JPG. Y bueno, y así cada cosa tiene su historia, ¿no? Igual con los videos, ¿no? Igual con los sonidos, etcétera, etcétera. Pero volviendo nuevamente al punto, estamos en el tema de cómo guardar ahora los números, no los números enteros, porque los números enteros es relativamente fácil de saber cómo se almacenan. En este caso, hablamos de los números con parte decimal. Entonces, es ahí donde se centra este capítulo, ¿no? Este capítulo de aritmética y el computador se centra sobre todo en los números que tienen parte decimal. Entonces, vamos a hacer un descanso, ¿ya? Y volviendo del descanso, vamos a ver cómo se almacena la información, o sea, en qué quedó, ¿no? Porque en realidad también hay muchas maneras de guardar los números con parte decimal en la memoria, pero luego de tanta discusión de idas y venidas, eso se estandarizó, y hasta la fecha se sigue usando, se sigue usando. ¿Y cuál es el estándar? Pues la IEEE 754, que por acá se mencionaba. Sí, ¿no? Eso, miren, ¿en qué año se pusieron de acuerdo? En el año de 1985. Esa es la época de Alan García, ¿no? La época de Alan García, su primer gobierno. Y luego, en el año 2008, hicieron una actualización. Y luego, también en el año 2019, y bueno, creo que esa es la última versión, la del 2019, ¿ya? Estamos ahora en 2025 y no han hecho mayor cambio, ¿no? O sea, hace 6 años que se ha mantenido su última actualización. Bien, entonces volviendo del descanso de unos 15 minutos, vamos a explicar cómo funciona este formato para los números reales, ¿no? O los números que tienen parte decimal. Entonces, jóvenes, entonces descansamos un rato y volvemos.